No lo vi. Buenos días, vamos a dar inicio. Tenemos un día muy intenso hoy. Hoy pues van a empezar las participaciones de los estados jaimocráticamente, no por abecedario. Jaime decide quiénes pasan. Entonces, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Es Jesucristo hablando, y pues si hemos entendido bien la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que hay una orden o que hay un mandamiento, ese mandamiento o esa orden es para nosotros. No es para el líder, no es para el hermano, ni siquiera es para aquel a quien se le da la orden, sino que es para nosotros. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, cuando le dijo a Mateo, sígueme, ahí nos podemos identificar, ¿verdad? Y podemos nosotros ponernos en el lugar de Pedro y decir, bueno, ese sígueme me lo está diciendo Dios a mí. La transmisión es a través de la página, no del que se llama Justin. Hoy le cambié a otro lado, así que si entran a lo que era antes, pues no se va a ver nada, porque estoy probando otra cosa nueva. Entonces, el capítulo 2 dice, escribe. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 18 dice, y escribe. Capítulo 3, versículo 1 dice, escribe. Capítulo 3, versículo 7 dice, escribe. Capítulo 3, versículo 14 dice, escribe. 7 veces Jesucristo le manda históricamente, contextualmente, al apóstol Juan que escriba lo que ve, lo que oye. Pero es un mandamiento para nosotros también. Terminamos la enseñanza ayer descubriendo que el resultado final de una vida de oración es que la palabra de Dios crece y se multiplica. Crece en nuestra vida, crece en nuestra familia, crece en nuestro ministerio. Y la palabra de Dios es el eslabón que continúa la oración. Estamos con el tema de sumergirnos en la ola. Ya vimos la O de oración, ahora vamos a ver la L de lectura. Y si Dios quiere, mañana vamos a ver la A de ayuno. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué? Reyes
y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí claramente enseña que Dios, por medio de Jesucristo, no nos va a hacer reyes. Dice que nos hizo reyes. Entonces, somos reyes. ¿Y desde qué momento somos reyes? Desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, empieza nuestro reinado. Es como en un reino, el rey que tiene un hijo, ese hijo es el heredero al trono, es el príncipe, es el futuro rey, no porque se haya esforzado o porque haya hecho mérito, simplemente porque nació del rey, es el futuro rey. No tiene que hacer nada, puede ser bueno, puede ser malo, pero es el siguiente rey por el simple hecho de que nació de los lomos del rey. Bueno, nosotros nacimos por obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nacimos engendrados por Dios, nacimos de nuevo, y por el simple hecho de creer, por gracia somos salvos, por el simple hecho de haber nacido en la familia de Dios, de haber sido engendrados por Dios, somos reyes. Entonces, en Deuteronomio, vamos al capítulo 17, aquí se nos mandan y se nos dicen cuáles son los deberes del rey. Y tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Tenemos que interpretar el Antiguo Pacto a la luz del Nuevo Pacto. Y dice aquí en Deuteronomio 17, y leemos del versículo 18 al versículo 20, ¿cuáles son los deberes del rey o de un rey? Y lo que quisiera compartir son 7 beneficios de leer y escribir la palabra de Dios. 7 beneficios de leer y escribir la Biblia. Porque si bien no tenemos la costumbre de leer la Biblia, muchísimo menos tenemos la costumbre de escribirla. Dice aquí el versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, que a la luz del Nuevo Testamento, ¿qué significa eso? Cuando empiece su reinado, ¿qué significa? Cuando reciba a Jesús, o desde el momento en que nace de nuevo. Fíjate cuál es el primer deber de un rey, o el primer deber de un cristiano. Dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Noten esto, el rey tenía toda la autoridad para ordenar lo que él quisiera. Él tenía, de hecho, autoridad sobre la vida y la muerte de las personas. Él podía mandar que los escribas le hicieran 10 copias o 10 juegos de la Biblia. Él podía dar la orden, me hacen 10 Biblias, y se los tenían que hacer. Cuando compramos una Biblia en una librería o alguien nos regala una, o sea como sea que nos llegue la Biblia, este libro lo escribió alguien más, no lo escribimos nosotros. Y noten cómo, a pesar de tener los recursos y el poder para poder mandar a hacer las Biblias que quisiese, desde el principio Dios estableció que el rey tenía como obligación escribir para sí una copia de la Biblia. En este tiempo, cuando el Deuteronomio fue hecho, lo único que había era Génesis, Éxodo
Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, cuando habla de esta ley, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés. Ahora no estamos, dice Gálatas, bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo, pues tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, hasta Apocalipsis. Y luego dice, versículo 19, segundo deber del rey, y lo tendrá consigo. Fíjate, esa copia que el rey hacía, tenía que acompañarlo a donde él fuera. Tenía que ser su compañero inseparable a donde se moviera el rey. Tenía que andar con ese libro en sus viajes, en sus recorridos, en sus campañas. Y como los reyes en estos tiempos iban a la guerra, tenía que llevar su Biblia junto con su caballo, junto con su espada, porque la Biblia, dice aquí, lo tendrá consigo, o sea, como parte de su ropa, como parte de su corona, así como es inconcebible un rey que no tenga corona y que no tenga cetro. De acuerdo con Dios, era inconcebible que un rey no tuviera su propia Biblia. Entonces, a los ojos de Dios, el rey en este tiempo no solamente debía traer la corona y el cetro, sino que también debía traer su Biblia. Era parte de la vestidura o del equipo de un rey. Un rey sin corona, pues como que no cuadra, ¿no? Como que dices, pues, rey y su corona, ¿dónde está? O la reina y su corona, no. Pero pues, como es algo que no estamos acostumbrados o no nos han enseñado, no asociamos al rey con una Biblia, sino que lo asociamos con el cetro y con la corona. Pero a los ojos de Dios, aquí no dice, escribirá un libro, una copia de esta ley, y junto con su corona y su cetro tendrá su Biblia. O sea, ni siquiera en los deberes del rey, en ningún lugar en la Biblia habla de que el rey debe usar una corona o debe usar un cetro. O sea que a los ojos de Dios, el rey, su equipamiento obligatorio para que sea un rey es tener una Biblia, pero una Biblia hecha por él, escrita por él. Tercer deber, dice, y leerá en él todos los días de su vida. No hasta que se lo acabe. No los días que hay reunión, no los días que hay asamblea, no un versículo antes de comer o antes de que se duerma. Dice, leerá en él todos los días de su vida. Nosotros como cristianos que somos reyes, debemos cumplir estos deberes. Es algo que se ha descuidado demasiado. No se tiene ni la costumbre ni la cultura. Si uno estudia la historia de la iglesia, hay un libro que yo creo que es obligatorio tener si es que enseñamos la palabra de Dios en la cárcel o en donde sea. Es un libro muy fácil de conseguir, de Josh McDowell. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Es una investigación que este hombre hizo acerca de las evidencias que hay de la resurrección de Cristo, de la existencia de Cristo y sobre todo de la veracidad de la palabra de Dios. Y él se mete a la arqueología y se va hasta el fondo de las cosas para determinar si la Biblia que tenemos hoy
es la misma Biblia que tenían hace 2000 y hace 4000 y hace 6000 años. Evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell, Editorial Betania. Es muy fácil de conseguir ese libro y no es caro. Evidencia que exige un veredicto. Y en todos los hallazgos arqueológicos e históricos que él hizo, y trae muchas referencias, tiene una bibliografía extensísima, él descubre, confirma y comprueba que a pesar de que los césares en Roma, en especial Domiciano, mandó a quemar millones de copias del Nuevo Testamento, cuando terminó la persecución se encontraron más de 200,000 copias del Nuevo Testamento hechas a mano. Y él explica, no había imprenta en esos tiempos. Si tú eras rico, le pagabas a un escriba para que te sacara una copia, porque las copiadores eran humanas en ese tiempo, tenían que hacerlo a mano. Entonces el rico podía pagarle a un escriba y los escribas ganaban bien porque se dedicaban a hacer copias de libros, de escritos, de cartas, de lo que tú quieras. Pero la mayoría de los cristianos era gente del pueblo, y cuando la persecución vino, no les quedó ninguna otra opción para poder tener la palabra de Dios en sus manos más que transcribirla a mano. ¿Por qué es que se incluyó en el canon del Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, hasta Apocalipsis? ¿Por qué no se incluyeron? Hay más de 23 libros apócrifos: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, y hay más de 23 escritos apócrifos de esa misma época que no están incluidos aquí. ¿Por qué no se incluyeron acá? Porque las 200,000 copias contenían únicamente los libros que nosotros tenemos hoy. No en el orden como están, estaban en otro orden. Estaban en el orden como les iba a ellos llegando. Cuando Pablo escribía una carta, iba o Timoteo, o Tito, o Tíquico, y lo que hacía era llegar a una iglesia y leer la carta enterita, leerla toda. Y mientras la leía, muchos allí estaban haciendo una copia de esa carta. En cuanto terminaba, al siguiente día, los que habían hecho una copia de esa carta se iban a muchas iglesias más a hacer lo mismo, a leer. Y así cada uno se iba haciendo de su copia, Y era más esperado que Harry Potter y que Crepúsculo y que Batman, porque, bueno, Batman, la tercera de Batman va a salir en junio, parece. Y mis hijos están de que ya queremos que salga Batman, y vemos los cortos y están ahora sí que emocionados porque quieren ver Batman. O sea, es lo máximo. Pues bueno, para mí también, yo quiero ver Batman. O sea, estamos en expectativa, ¿no? Entonces, en ese tiempo de pronto oían, Pablo le mandó una carta a los de Éfeso y estaban esperando, y cuándo va a llegar, y ya está por Frigia, ya está por Panfilia, ya está por acá, ya va a llegar, y todos estaban esperando con una ansiedad y con una expectación que por fin llegara una copia porque son copias de las películas que nos llegan, ¿no? La premier, o sea, todos estaban así ansiosos, y cuando llegaba, por fin ya llegó. Eso era una algarabía, eso era una locura. Se abarrotaba la gente y el que llegaba empezaba a leer: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y todos escribiendo, y todos, ¡qué maravilla!
Y cada uno se hacía de la copia que seguía, y luego de la carta a los filipenses, y luego de la carta a los colosenses. Y durante un periodo de no más de 50 años, se compiló todo lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Y de pronto dijeron, Pedro, Marcos, a los pies de Pedro, escribió la vida de Jesús. Y todos andaban, o sea, era un hambre, una sed, un interés por la palabra de Dios. Hoy, como ya lo tenemos tan fácil todo, como que... Y cuando uno descubre los beneficios de escribir, porque fíjate, antes de leer viene el escribir. De escribir la Biblia, uno se da cuenta por qué la iglesia está en la situación que está actualmente. China es una bofetada a la iglesia occidental. En China expulsaron a todos los misioneros. En China cerraron todas las iglesias, las transformaron en fábricas y en bibliotecas. Y en 1972 Mao Zedong dijo: el cristianismo es historia en China. En la siguiente generación va a ser historia, va a desaparecer el cristianismo porque quedan menos de 100,000 cristianos en el país y la mayoría de ellos tiene 50 años o más, puro viejito. Entonces, dentro de 40 años, el cristianismo ya es historia en China. Yo creo que Dios oyó eso y se rió, ¿no? Y empezó un avivamiento sin templos, sin cruzadas, sin encuentros, ni reencuentros, ni enlace, ni satélite, ni internet, ni Facebook, ni esa cosa nueva que hay. ¿Cómo? Esa cosa nueva que ayer me dijiste, Becky. WhatsApp. O sea, sin nada de las cosas que tenemos hoy, empezó un movimiento y un hambre por la palabra de Dios. En China, tener una Biblia es causa de 20 años de prisión. Es más delito tener una Biblia que tener cocaína o hashish o opio. Se castiga con 20 años de cárcel. Entonces, lo que muchos han tenido que hacer es que llevan una Biblia y hacen una copia de la Biblia y luego reparten las hojas y hay una Biblia por cada 10,000 cristianos. Entonces se reparten las hojas entre todos y cada quien hace su copia de las hojas que le tocó y luego la próxima vez que se ven, a ver, así como las estampas, ¿no? Ya la tengo, no la tengo, ya la tengo, no la tengo, y se hacen cambios. Y hasta que en un lapso de 1 a 2 años logran tener una copia de Génesis a Apocalipsis escrita por ellos mismos. No es de extrañarse que en China, de 1972, que eran 100,000 cristianos en toda China, hoy en día son más de 150 millones de cristianos. Sin todo lo que nosotros tenemos. Ellos no tienen diccionario bíblico, ni tienen Biblias de estudio. Mira, cuando tú empiezas a escribir, aprendes más, escúchame bien, de escribir un libro de la Biblia que de estudiar un diccionario bíblico y un atlas y lo que tú quieras por internet de cualquier libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿verdad? Escribirá. Primer beneficio. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. El primer beneficio de escribir y leer la Biblia es que aprendemos el temor de Dios.
Fíjate, el temor de Dios es algo que se aprende, no es algo que se recibe. Muchos dicen, Señor, dame tu temor. Dios no nos lo va a dar, porque el temor de Dios es algo que se aprende. ¿Aprender a leer es fácil? ¿Verdad que no? Cuesta trabajo. Bueno, conforme uno escribe la Biblia, uno empieza a aprender a temer a Dios. ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? El temor de Dios. La Biblia habla de hombres inteligentes y hombres sabios. ¿Sabías tú que Dios no quiere que seamos inteligentes? Él quiere que seamos sabios. El inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de otros. Entonces, no hay necesidad de darnos topes, no hay necesidad de cometer errores. Si vemos que a otro le pasó algo por algo que hizo, mejor yo no lo hago. Si veo que la Biblia dice, mira, esto no lo hagas porque va a traer consecuencias, mejor no lo hago. Segundo beneficio. Memorizar la palabra de Dios. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Fíjate, es imposible que tú leas y escribas y no se te grabe en tu corazón y en tu mente. Muchos dicen, es que a mí, por más que quiero, no se me queda. Pues ¿cómo se te va a quedar si no lo escribes? Pero cuando lo escribes, se queda. Y como es un mandamiento de Dios, aquí dice que escribirá, tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, porque si escribe, lee y tiene consigo, va a aprender el temor de Dios y va a guardar los estatutos. Guardar significa tener contigo, memorizar. Otra traducción es memorizar. Algo que tienes guardado, algo que tienes almacenado, es algo que está en tu memoria y es algo que está en ti para siempre, como el día de tu nacimiento. ¿Qué día naciste y de qué año? El 3 de agosto de 1971. Fíjate, de 1971, ¿hace cuántos años? Casi 40. Y todavía se acuerda después de 40 años. ¿No? Eso lo tiene guardado ahí. ¿Por qué? Porque todos los años celebra su cumpleaños. Y está repitiéndolo constantemente. A ver, dime los días de la semana, pero rapidísimo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dime los meses del año rapidito. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué no lo sabe? Eso lo tenemos guardado. Pregúntale a uno de tus hijos de 5 o 6 años, dime los días de la semana y te voy a decir lunes, jueves, martes, no, porque los está aprendiendo. Pero si escribes y lees todos los días y tienes contigo. Una vez alguien demostró que la voz a la que más le tenemos confianza y creemos es a la nuestra. Y a la letra que más le creemos es a la nuestra. O sea que si tú lees la Biblia en voz alta, pues te vas a estar hablando a ti mismo y es más fácil creer. Y si tú escribes y lees lo que escribes, pues te crees el triple, porque lo estás escribiendo tú. Tercer beneficio: poner por obra la palabra de Dios. Fíjate lo que hablábamos ayer. La mayoría sabemos lo que es correcto y terminamos haciendo lo incorrecto. Sabemos que es malo robar y robamos. Hablábamos que el principal escándalo de los líderes es el adulterio.
cayó en adulterio y cayó en adulterio. Oye, pero ¿será que no sabía que el adulterio es malo? Claro que sabe que el adulterio es malo, pero ¿por qué no puede obedecer? Porque para obedecer, para poner por obra la palabra de Dios, primero debe tenerla guardada en su corazón. ¿Sí se acuerdan lo que el salmista dijo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si tú quieres obedecer la palabra de Dios, primero tienes que tenerla guardada en tu corazón. Y para tenerla guardada en tu corazón tienes que aprender el temor de Dios. Y para aprender el temor de Dios tienes que escribir la palabra, leerla todos los días de tu vida y tenerla contigo por donde quiera que vayas. Cuarto beneficio: humildad. Versículo 20 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El orgullo. Y el peor de los orgullos es el orgullo espiritual. El hermano Myers dice: el orgullo espiritual apesta. Es abominación a los ojos de Dios, porque Dios dice que resiste a los soberbios. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. El que se enaltece será humillado. Fíjate, muchos se les sube, ¿no? Y se sienten acá la gran cosa. Y cuando alguien está alzado, va a caer. ¿Por qué? Porque es una ley. Jesús dijo: el que se enaltece será humillado. Antes de la caída viene la soberbia. Quinto beneficio: perseverar en la doctrina de Cristo. Dice: ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Segunda de Juan versículo 8 dice: si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mirad por vosotros mismos, no sea que te extravíes de la doctrina de Cristo y no recibas tu galardón completo. Nosotros tenemos una regla que tenemos que recordar siempre: si Jesús lo enseñó y lo practicó, o sus discípulos, yo lo enseño y lo practico. Si Jesús no lo enseñó, ni lo practicó, ni sus discípulos, yo no lo enseño ni lo practico, por muy espiritual que sea. ¿Por qué? Es muy fácil. Muchos dicen: oye, ¿eso es de Dios o no es de Dios? Pásalo por el filtro. ¿Jesús lo enseñó? ¿Jesús lo practicó? ¿Sus discípulos, Pedro, Pablo, lo enseñaron? ¿Lo practicaron? No, entonces no es de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos desviamos y de pronto estamos haciendo cosas que Jesús nunca hizo, ni enseñó, ni sus discípulos dijeron ni enseñaron. ¿Por qué? Muy sencillo: porque nos creemos más sabios que Jesús. Hace muchos años alguien una vez me empezó a hablar de algo y le digo: oye, ¿y eso dónde lo enseñó Jesús? No, Jesús no lo enseñó. Le digo: entonces es que es una revelación de los últimos tiempos. Dije yo: caray, le dije. Y me acordé de Spurgeon, que se encontró con alguien que enseñaba algo diferente a lo que había enseñado Jesús. Y le dije: qué lástima que no viviste en el tiempo de Jesús. Me dijo: ¿por qué? Es para que le hubieras enseñado a Jesús. Tú sabes más que él, ¿no? Porque a él se le barrió, se le pasó, ¿sí? No lo tomó en cuenta y te lo reveló Dios a ti. ¡Wow! Quien le añada o quien le quite, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Le va a añadir o le va a quitar? Sexto beneficio: permanencia en el triunfo. Dice:
a fin de que prolongue sus días en su reino. Algunos cristianos somos como yoyos, ¿verdad? Estamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos. Y el plan de Dios no es ese. Pablo enfáticamente decía, Cristo Jesús nos lleva siempre en triunfo. Entonces el plan de Dios no es que estemos subiendo y bajando, sino es que siempre estemos en triunfo. El apóstol Pedro dice que si guardamos las cosas como nos las mandó Jesús, y él dice, y yo no me cansaré mientras esté vivo de repetirles lo mismo, dice, no caerán jamás. Y el apóstol Judas lo dijo, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, no es necesario caer, ni andar cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. ¿Por qué uno cae y se levanta? Cae, se levanta. Muy sencillo, porque se aparta de la doctrina de Cristo, porque se ensoberbeció, el orgullo llenó su corazón, porque no obedece la palabra de Dios, porque no conoce la palabra de Dios y porque no tiene temor de Dios, como consecuencia de que ni lee su Biblia ni escribe la Biblia y ni siquiera la tiene consigo. Y por último, bendición para los hijos. Dice él y sus hijos. Todo lo que hacemos afecta positiva o negativamente a nuestros hijos. Nos guste o no, lo creamos o no, lo sepamos o no, todo acto de desobediencia nuestra afecta a nuestros hijos. Todo acto de obediencia nuestra beneficia a nuestros hijos. Entonces, yo les quiero animar a que si lo habían hecho y lo dejaron de hacer, lo vuelvan a hacer. Cómprense un cuaderno y una pluma y empiecen. Escríbanse por lo menos los evangelios para ustedes mismos. Y no le pongan capítulo, no le pongan versículo, no le pongan comentarios, escríbanlo tal cual, porque los versículos y los capítulos y los títulos, esos fueron de hace unos siglos. Eso no era de la iglesia, eso existió hace poco, hace 2000 años, no tenían ni idea de lo que un versículo era, ni de lo que un capítulo era de corrido, eran cartas, eran libros que venían corridos. Y cuando tú lo escribes corrido y lo lees corrido, descubres una de cosas que dices, es que yo nunca había visto esto. Claro. ¿Por qué? Porque hay unas Biblias, benditas Biblias, ¿verdad? Nos enseñan mucho, que tienen más comentarios que Biblia, ¿no? O sea, y un montón de comentarios. Son muy buenos los comentarios, pero nada puede sustituir al mandamiento de Dios. Yo les aconsejo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Y después Hechos, Romanos, Gálatas, hasta que completes. Juan tuvo que hacer 8 juegos del Apocalipsis. Cuando lo intentes escribir, vas a ver que no es una tarea fácil. Y en aquel tiempo era mucho más difícil, porque era con tinta y era más lío. Porque le dijo, escribe y envíalo ¿a dónde? A 7 iglesias. Entonces tuvo que hacer la copia, y de esa copia que hizo, hacer 7 copias y enviarlas. Yo creo que si hiciéramos 7 copias del Apocalipsis, entenderíamos el Apocalipsis más que cualquier estudio bíblico. Amén. Angelito, bienvenido. Disculpa que te robé unos minutos de tu tiempo. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Démosle un aplauso al Señor Jesús.